Imagina un poema épico que no empieza en una taberna, ni en un campo de batalla, sino en la pantalla de un teléfono. Un canto de gesta donde el destino del héroe se decide con un destello azul, morado o dorado. Una mitología construida a base de banners temporales y susurros de algoritmos. ¿Hoy vamos a leer? Sí, leer. Raid. Shadow Legends, como si fuera literatura. Locura quizá. ¿Divertido? Aún más. Quédate, porque vamos a desenterrar la épica escondida detrás del gacha. A rastrear el viaje del héroe entre fragmentos antiguos y sagrados. Y a entender por qué este juego ha colonizado la imaginación colectiva a través de sus anuncios hasta volverse una fábula posmoderna. Y si te quedas hasta el final, te prometo un giro interpretativo que no se dice en ninguna otra parte. Una clave para leer Raid no solo como juego, ni como meme publicitario, sino como un tipo muy particular de poema interminable. Empecemos con lo obvio que casi nadie mira. Su mundo. Teleria, nombre de resonancia mineral, es un escenario barroco. El bien y el mal repartidos en facciones que replican la heráldica fantástica occidental. Altos elfos, hordas de no muertos, engendros del demonio, caballeros sagrados, pieles verdes. Y, en el centro, una mediadora, la árbitra, que convoca al jugador con la gravedad de una diosa menor. Lo interesante no es la originalidad, sino su deliberada falta de ella. Raid es un palimpsesto, una reescritura de tropos reconocibles que nos llegan ya mascados por siglos de epopeya, novela caballeresca y pulp fantástico. La árbitra no es un personaje, es la alegoría del sistema, la voz del destino que ordena y a la vez limita. Es Atenea y es tutorial, es deidad y temporizador de energía. El prólogo del jugador funciona como invocación homérica invertida. No pedimos la ayuda de la musa. La musa nos la da en forma de 4 posibles héroes iniciales. Azel, Kael, Galek y Elhain. Una tetrarquía que parece salida de un tetrámetro heroico. La devota, el alquimista, el orco impetuoso, la arquera élfica. Cada uno encarna un modo de leer el combate, y por tanto, un modo de leer el texto. Atel encarna la progresión metódica. Sus acumulaciones de poder son la metáfora de la paciencia. Kael es la ironía corrosiva del veneno. Vencer por desgaste es literatura naturalista. Galek es la métrica del golpe directo, el endecasílabo de la furia. Y el Hain es el lirismo del impacto múltiple, lluvias de flechas como enumeraciones caóticas. Elegir a uno es elegir un ritmo de lectura. Aquí aparece el primer gesto literario de Raid, su catálogo. Como en Homero, y vinieron los que habitaban tal lugar y los que pescaban en tal río, el juego enumera, facción tras facción, un bestiario que no se agota. La colección es el canto quinis de la Ilíada repetido ad infinitum. El catálogo épico, transformado por el capitalismo digital, se vuelve mecánica. Coleccionar héroes es coleccionar versos. Cada campeón es un epíteto. Kael, el de venenos insidiosos. Atel, la de la fe ardiente. Y cada epíteto convoca una microhistoria sugerida en sus animaciones, su equipamiento, sus líneas de texto. Raid entiende que la literatura no siempre narra. A veces se enumera con la esperanza de que el lector conecte los puntos. Pero el catálogo no flota en el aire. Se enlaza con una econometría del deseo. Aquí llega la segunda capa de lectura. El gacha como ritual. El fragmento. Ancient, Void, Sacred. No es un objeto utilitario. Es un talismán. Su forma, su brillo, el sonido ceremonioso al abrirse. El breve silencio antes de la revelación. Todo ello es liturgia. El momento de invocar es una escena de adivinación. Tiramos los huesos al suelo y buscamos formas.
El porcentaje de probabilidad es un oráculo en hexadecimal. La doble tasa de fin de semana es un día de fiesta religiosa donde los dioses son un poco más generosos. O al menos eso promete el heraldo del banner. Desde la teoría literaria, esto es fascinante. El núcleo textual de Raid no es el lore, sino su retórica de la espera. La historia se teje en el hiato, entre abrir y ver, entre el quizás y el fue. El jugador lector vive en esa anáfora perpetua. Esta vez, esta vez, esta vez. Y antes de que se me olvide, si te está gustando este viaje por el lado oculto de Teleria, dale like y suscríbete. Aquí desentrañamos tramas donde otros solo ven menús, y eso, amigo, merece acompañamiento para seguir empujando estas lecturas improbables. Volvamos al mito. Raid organiza el tiempo como una liturgia diaria, energía que amanece y anochece, misiones que se repiten, mazmorras, que exigen ofrendas en forma de llaves o energía, jefes que son estaciones del año. El dragón es verano, explosivo, candente, expansivo. El golem de hielo es invierno, lento, resistente, castigador. El caballero de fuego es otoño, capas, mecánicas, preparación. La araña es primavera, brota nuts por doquier y hay que podar. Esta meteorología de jefes permite una lectura cíclica. El héroe no avanza, transita estaciones. La historia principal, con su antagonista oscuro y su redención final, es casi un decorado. El verdadero argumento es cómo el jugador organiza su jornada, como hacían los monjes medievales entre maitines y vísperas. El clan boss es en ese sentido misa mayor, una cita que congrega un canto común de daño y coordinación. La afinidad, azul, verde, roja y ese púrpura inefable llamado vacío, se lee como teoría de colores narrativos. Fuerza vence a espíritu, espíritu a magia, magia a fuerza. Un triángulo dramático digno de Girard. La violencia circula, la mimesis se desplaza. El vacío al margen del triángulo es lo sublime, lo que no encaja, lo que sobrepasa la rueda. Por eso un campeón del vacío tiene aura de rareza metafísica. Es la nota extraña en el acorde, la palabra arcaica en el verso moderno. Dirás, pero todo esto son números. Sí, como lo son las sílabas en un soneto. La poética de Raid es una poética de probabilidad y recursión. Pensemos en el set de equipo como un tropo retórico. Lifesteal, metáfora vampírica. Ganar vida al infligir daño es la sinécdoque del sistema, alimentarse del propio acto. Stun, hiperbatón del turno. Speed, el endecasílabo acelerado. Configurar builds es componer estrofas. El crit cap es el punto donde el ritmo pega y la métrica encaja. La satisfacción estética, esa rara paz al ver números estables, turnos medidos, sinergias suaves, es análoga a la que sentimos cuando un verso cae con el acento exacto. Y, sin embargo, la épica necesita referentes visibles. La iconografía de Raid es de un barroco casi académico. Panzas de armaduras, pieles barnizadas, tatuajes geométricos, telas que ondean como estandartes de Velázquez en un viento digital. Hay un gusto por la hipérbole de la forma, hombros como frontones, cascos como cúpulas. Esto no es gratuito, es una pedagogía de la mirada. Cada facción opera con un código cromático y volumétrico que permite reconocer la gramática del enemigo con un vistazo. La lectura aquí es semiótica. La forma codifica la función. Los no muertos son angulosos y bruñidos en aceros fríos. Los Demon Spawn mezclan hornos y púas, calor y agresión. Los altos elfos son todo esbeltez y filigrana, velocidad, precisión. El arte sostiene la gramática.
la historia escrita, la campaña, la torre, los fragmentos de lore. Funciona como interludio, como glosa. La árbitra, otra vez, nos habla con la severidad de una narradora omnisciente sin matices. Su voz es la de la institución. No hay dudas, no hay ambigüedad moral. El mal es mal, el bien es bien, y el matiz se externaliza a la mecánica, no al relato. Aquí Raid se separa de las fantasías modernas grimdark que aman el gris. Su gris aparece en el gacha, no en la trama. El dilema no es ético sino probabilístico. ¿Gasto hoy los fragmentos o espero al banner? ¿Rompo el ciclo por la promesa de una tasa mejor? El conflicto dramático se desplaza de la ética al cálculo. Es una novedad literaria. Un drama de expectativas. Y en esa mudanza, el jugador adopta un papel doble. Héroe y sacerdote. Héroe, porque recorre mazmorras y crece. Sacerdote, porque administra recursos, oficia rituales, decide cuándo abrir cofres, cuándo invocar, cuándo sacrificar campeones menores a la fogata de la mejora. La fusión de un legendario, con sus árboles de requisitos, es un diagrama genealógico digno de una saga nórdica. La sangre de los raros alimenta al epónimo mayor. El linaje se espesa. Sir Nicholas, ese caballero navideño que a veces aparece con campanas y misericordia, es un milagro cíclico. Reaparece con la estación, como el solsticio, para recordarnos que hasta lo legendario es un evento de calendario. Ahora bien, todo esto sería un ejercicio simpático si Raid viviera encerrado en su app. Pero no. Raid se derrama por el mundo como un diluvio de voz en off. El verdadero paratexto, diría Jeanette, es su red comercial. La frase «Este vídeo está patrocinado por Raid Shadow Legends» es un verso que todos hemos aprendido sin querer. Aquí la lectura se vuelve metatextual. El juego no solo narra, hace que otros narren por él. Los youtubers, los podcasters, los streamers se convierten en aedos contemporáneos, rapsodas remunerados. En sus bocas, Raid adquiere una nueva épica, la de la intrusión simpática, el cameo publicitario que interrumpe, ironiza, se autoparodia. La broma del sponsor es ya parte del canon. ¿Y no es eso acaso literatura oral? Una historia que se recuerda porque un coro la repite. Esto crea un fenómeno curioso. El héroe más visible de Raid no es la árbitra ni ningún legendario. Es el lector público que nos lo cuenta para vendernos un VPN, una silla ergonómica o un paquete de café. El sponsoreo ha dado a Raid un rostro coral. De repente, leer el juego implica leer su circulación. Aquí es donde otros análisis se quedan cortos. Juzgan el juego por su historia interna y olvidan su historia externa, que es donde de veras se escribe su mito. Raid es quizá la primera epopeya financiada por su propia glosa. ¿Y la ética? ¿La tentación fácil del pay to win? Desde la literatura la pregunta se reformula. ¿Qué tipo de lector propone Raid? ¿Uno paciente, de ascetismo metódico, o uno impaciente, trágico en su ibris, que busca acelerar el destino? Las microtransacciones son dispositivos retóricos. Proponen metáforas del atajo. La tragedia griega enseñaba el precio del exceso. El gacha enseña la estadística de la esperanza. Ningún botón comprar rompe la ley de los porcentajes. Como en Esquilo, el oráculo siempre decía la verdad, pero en claves que el héroe malinterpretaba. En Raid, la verdad está allí, 0,5%, 1%, 6%. Leer es aceptar la letra del oráculo. Hablemos del humor, porque Raid es también, involuntariamente, comedia. No por su lore, sino por su recepción. El «nadie pidió este análisis» es ya parte de su aura. Como los poemas cultos sobre objetos cotidianos, el
Oda a la cebolla de Neruda, aquí hacemos oda a un gacha. Y al hacerlo, mostramos algo serio, que la distinción entre alta y baja cultura es, hoy, un anacronismo. Los catálogos del Louvre y los del Índex de Campeones comparten, salvar las distancias, una compulsión clasificatoria. Nos gusta el orden. Nos tranquiliza saber que éste pertenece a aquello. Wright nos ofrece un museo portátil de tropos fantásticos y nos deja jugar al comisario de exposición, eligiendo qué colgar en la sala principal, el equipo de arena, y qué relegar al almacén, el Champion Vault. La arena, por cierto, es donde la literatura se vuelve dialógica. Allí domina la polifonía. Vuestros equipos son argumentos, mis equipos son contraargumentos. No hay verdad absoluta, sino tesis y antítesis en una ágora síncrona de turnos. Cada temporada reorganiza el canon. Campeones olvidados reciben una relectura con buffs y las tier lists, esos índices de valor, se reescriben como ediciones críticas. Que un rare brille con un kit bien colocado es una mini revolución romántica. El alma humilde que canta mejor que la nobleza. Si ampliamos el foco, Wright participa del mito moderno del coleccionismo digital. Es hermano de los TCG, de los gachas japoneses, de la fiebre por el 100%. Completar no es solo un acto, es una narración de completud, una teleología. Los logros, como los exámenes en la novela de formación, marcan etapas. El libro de la vida del jugador se llena de sellos. Aquí se entiende por qué tanta gente lee Feliz Wright durante años. No porque su historia cambie radicalmente, sino porque su gramática de metas pequeñas ofrece la música constante de la progresión. Es un villancico de progreso, repetitivo, sí, pero reconfortante. Y aún no toqué un detalle que me fascina, los eventos y fusión como narrativa de ocasión. En la literatura barroca había poemas de circunstancia. Se escribían para celebrar bodas, funerales, cualquier suceso. Wright compone sus propios poemas circunstanciales. Durante 2 semanas, una figura imposible aparece en la cima del altar y el mundo gira a su alrededor. Todo el juego se reordena para contar ese logaritmo. Consigue X, farmea Y, fusiona Z. Cuando lo logras, la historia se cierra con un ding. Cuando no, queda una elegía del casi. Llegados aquí, podemos atrevernos con el giro final que te prometí al principio, eso que casi nadie dice. Escucha, Wright no es, en su corazón literario, un juego de fantasía. Es un poema de comienzos. Un artefacto diseñado para multiplicar prólogos. Cada invocación es un capítulo 1. Cada banner, un érase una vez. Cada actualización, un nuevo arco. El clímax nunca llega porque no debe llegar. La energía del texto se sostiene en la expectativa perpetua. Esta estructura, lejos de ser un defecto, es su esencia poética. Donde la novela busca cierre, Wright busca reinicio. Donde la tragedia culmina en catarsis, Wright oscila en un eterno amanecer. Por eso su verdadero protagonista no es la arbitra, ni el dragón, ni siquiera tú. Es el algoritmo. Ese coro invisible que decide cuándo llueve fragmento, cuándo brilla tasa doble, cuándo un héroe olvidado regresa reequilibrado como Lázaro. El algoritmo es el Aedo moderno. Recita el ritmo con el que el mundo de Teleria se renueva. Y te dejo una última imagen para llevarte a casa. Imagina una biblioteca infinita de Borges, pero en cada estante no hay libros, sino fragmentos. En cada vitrina, un campeón que espera nacer de un porcentaje. En cada mesa, un jugador sacerdote que decide cuándo pronunciar la palabra que abre el cristal. Wright es esa biblioteca. Un lugar donde la literatura se mide en destellos y en bucles, en catálogos brillantes y en liturgias diarias.
Un poema que no termina porque fue escrito para que nunca termine. Y quizá por eso, aunque nadie lo pidiera, valía la pena leerlo. Porque a veces los mejores textos son los que insisten en empezar una y otra vez, como si el mundo fuera siempre por un instante nuevo.